Bueno, en este segundo video vamos a ver cómo es el método constructivo de las perspectivas cónicas. En primer lugar, vamos a ver las características principales. Tenemos un dibujo en perspectiva y tenemos aquí al costado un dibujo en Monge, vista lateral y vista superior. Características principales de las perspectivas cónicas. Desde ya un objeto tridimensional a representar, un observador, un plano geometral, es decir, un suelo, un plano del cuadro. La unión del plano del cuadro con el plano geometral genera lo que es la línea de tierra. Luego, según la altura del observador, tenemos la línea de horizonte. Y a partir de la ubicación del observador tenemos el punto de fuga. También observamos el cono visual, que aquí en el Monge lo podemos observar también. En la vista lateral es 30 grados, en la vista superior 45 grados. Los mismos elementos que vemos en la perspectiva los vemos aquí en el Monge. Esta línea negra que ustedes ven aquí es el plano del cuadro. Si ustedes observan, el volumen está pegado al plano del cuadro. Para dibujarlo necesitamos tenerlo justamente en el plano del cuadro. Acá en la representación en perspectiva yo lo alejé para que se vea cómo es la observación y para que se comprenda el plano del cuadro es la representación bidimensional. Sería como si fuese la hoja, el papel. Nosotros tenemos que trasladar este dibujo aquí al plano del cuadro. Cuando observamos este otro dibujo, lo que obtenemos son las características de las perspectivas cónicas a dos puntos de fuga. Si recuerdan el primer video, recordarán que hemos hablado de cuando lo rotamos, la arista toma protagonismo. Acá lo vemos en estos dibujos laterales. Vemos cómo la arista está en contacto con el plano del cuadro. Y las características son similares. Plano geometral, plano del cuadro, línea de tierra, línea de horizonte, punto de fuga 1 y 2. ¿Cómo se obtienen los puntos de fuga 1 y 2? Los observamos aquí en la vista aérea, paralelos a el objeto. Bien, esto es importante señalarlo también para que continuemos comprendiendo lo que significa la línea de tierra, perdón, la línea de horizonte y la línea de tierra. Tenemos al observador parado en una tarima a cierta altura, por ende la línea de tierra está a una distancia de la, perdón, la línea de horizonte está a una distancia de la línea de tierra y obtenemos los puntos de fuga. Luego tenemos una ubicación peatonal, observen la línea de horizonte. Aquí lo tenemos al observador sentado, observen la línea de horizonte con respecto a la línea de tierra. Y una vista de rana, ¿sí?, donde coincide justamente, en este caso, la línea de horizonte con la línea de tierra. Y acá lo que se llama una vista celeste, o celestial sería, que es como una vista subterránea. Bien. ¿Cómo empezamos a dibujar? Es importante destacar que aquí nosotros ya tenemos los dibujos hechos. Es decir, ustedes tienen que arrancar, obviamente, desde cero cuando tienen que hacer un dibujo. Entonces, en este caso nosotros tenemos el dibujo de un cubo. Tenemos Monge, vista lateral y vista superior. En la vista lateral podemos observar la altura, también la profundidad, y en la vista superior el ancho y la profundidad del objeto a representar. Luego de tener el objeto, establecemos el plano del cuadro. En este caso observamos que está el objeto de manera frontal al plano del cuadro. Luego tenemos, en este caso, la ubicación del observador, que es la que nosotros elegimos. En este caso elegimos una altura peatonal, y en este caso lo ubicamos en el centro del objeto. Podría haber estado más a la izquierda, más a la derecha. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Y observamos en gris el cono visual, 30 grados y 45 grados. Aquí tenemos el mismo dibujo que vimos con anterioridad. ¿Cómo se dibuja la perspectiva? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el objeto, digamos, en primera dimensión. Tenemos una altura, una profundidad y un ancho. En este caso yo lo dupliqué, está escalado al doble. Entonces dibujo lo que considero está en primera dimensión, que está apoyado en el plano del cuadro, dibujo el ancho y la altura. Luego también tengo como datos a representar en la perspectiva
la altura del observador, que la traslado al plano del cuadro y la tengo acá, ¿sí? La altura, donde voy a obtener la línea horizonte, que es esta línea horizonte, y como también sé que está en el medio del objeto, lo ubico en el medio de aquí del volumen. Al obtener esta ubicación del observador, tenemos entonces el punto de fuga. Por ende, trasladamos todas sus aristas, ¿sí?, al punto de fuga, y tenemos que saber cuál es la profundidad. ¿Cómo resolvemos la profundidad? Siempre trabajando en Monge. Aquí vamos a dar dos ejemplos. Tenemos el observador, trasladamos un segmento hasta el vértice del fondo del volumen, nos corta en el plano del cuadro este segmento A, todo lo debemos trasladar al plano del cuadro, que es lo que está en primera dimensión. Venimos aquí, ponemos el segmento A, y donde corta, corta la profundidad. También lo podríamos haber hecho en la vista. Realizamos este segmento hasta el último vértice, nos arroja el segmento B en el plano del cuadro, y como estamos en la vista lateral y en la altura, nos venimos a la altura, trazamos el segmento B y corta la profundidad. Cualquiera de las dos opciones es factible. Aquí podemos ver otro ejemplo en donde ubicamos el observador, no en el centro, sino corridos a la izquierda. El observador siempre, esta línea debe ser perpendicular. Entonces, si ustedes observarán, con respecto al dibujo anterior, el observador está más lejos. ¿Para qué? Para que los rayos visuales del cono visual permitan que el objeto se vea completo. Siempre el objeto se tiene que ver. Si aquí tenemos 45 grados, 22,5 para un lado, 22,5 para el otro lado. Si aquí tenemos 30 grados, es 15 grados y 15 grados. Siempre perpendicular. Trasladamos el dibujo a la perspectiva, en este caso también está duplicado, escala 2 en 1. Tenemos el ancho, tenemos la altura, tenemos la ubicación de la línea horizonte que la arroja a esta altura, y tenemos la ubicación también de donde corta acá, que la obtenemos de acá, ¿sí?, a la izquierda del volumen. Lo trasladamos al dibujo, luego trazamos todas las aristas al punto de fuga, y para sacar la profundidad, como lo vimos anteriormente, en este caso vamos a hacer una de las dos opciones, que es en la vista superior, trasladamos un segmento al vértice del fondo, nos arroja en el plano del cuadro en primera dimensión esta medida A, que la trasladamos aquí, A, y nos corta la profundidad. A partir de ahí podemos obtener la profundidad del volumen. Aquí tenemos otro ejemplo con una visión más cenital. En este caso, fíjense, está como parado arriba de esta escalera, este volumen. Es importante ver estos ejemplos para ver esta perpendicularidad y por qué el observador se va más atrás, porque necesita que los 30 grados y los 45 grados el objeto me entre. Y luego la construcción es exactamente igual. Fíjense, esta línea azul se traslada al fondo, nos arroja un segmento que cuando lo trasladamos a la perspectiva nos corta la profundidad. Muy bien. Luego miren el video con detenimiento para poder sacar las diferencias de las tres presentaciones de tres observadores distintos. Aquí vamos a ver cómo es el método de construcción de la cónica a dos puntos de fuga. Fíjense que es similar. En este caso trazamos el Monge, siempre arrancamos del Monge. Tenemos el objeto rotado, el plano del cuadro, que es de donde vamos a sacar medidas. Aquí está tocando con la arista en la vista superior. La ubicación, en este caso del observador, la pusimos perpendicular ahí. Recuerden que el observador puede ir a la izquierda, derecha. Acá tenemos también una altura peatonal, donde tenemos la altura. Y ahora vamos a ver, acá podemos también observar cómo se obtienen los puntos de fuga, recuerdan, paralelos. Acá lo dice, paralelos. Punto de fuga de la izquierda y punto de fuga de la derecha. ¿Cómo lo trasladamos a perspectiva? Vamos a trasladar este dibujo rotado. Aquí lo tenemos rotado, ese dibujo. Punto de fuga y punto de fuga. El plano del cuadro. Esto, si trabajamos en AutoCAD, es genial, porque nos permite trazar las líneas. Y recuerden que para sacar los puntos de aquí, que no están en el plano del cuadro, los trasladamos hacia el observador, y donde corta, fíjense las letras A, B, C, D, donde corta trasladamos, y ahí nos brinda la profundidad del objeto.
Obviamente la línea de tierra, la línea de horizonte ya la sabemos sacar, los puntos de fuga los trasladamos. Y una vez que nosotros tenemos, fíjense, la que está tocando, trasladamos los puntos de fuga de abajo, y para trasladar la altura la sacamos porque la tenemos también, desde la vista lateral, tenemos la altura, y trazamos las profundidades. Luego recuerden cómo hay que hacer para, por ejemplo, desde este vértice, trasladamos al observador, cortan el plano del cuadro, subimos B y cortó. Vamos con el punto D, ¿sí? Desde este lado, donde cortan el plano del cuadro, subimos y corta la profundidad. Y así obtenemos lo que deseamos. Acá lo vemos al dibujo, digamos, con sombras. Cuando tenemos un volumen que está alejado, ¿sí? En este caso, que no está en contacto con el plano del cuadro, también tenemos que hacer lo mismo. Todo debemos trasladarlo al plano del cuadro, para que esto nos permita, como ven aquí los ejes de proyección, ubicar el objeto. Y también hacemos uso de la vista lateral y trazamos al plano del cuadro, ¿sí? Trazamos al plano del cuadro para obtener las alturas en la primera dimensión. Por último, decirles que junto a los apuntes teóricos, mirando los videos 2 o 3 veces y con los trabajos prácticos y la precisión que les den sus ayudantes, van a poder comprender en profundidad la metodología de construcción de las perspectivas cónicas a un punto y 2 puntos de fuga. Muchas gracias.